UDLA, mañana es lo que haces hoy. Y también solo con viajar y descansar en estas vacaciones podrás obtener la devolución del 10% de tus consumos con tarjetas Banco Pichincha. Así tienes grandes beneficios como el 25% de descuento en masajes de relajación de 50 minutos y 25 minutos en piedra de agua Thermal and Spa solamente en Cuenca con tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones. 7:52. Saludamos a la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Señora directora, gracias por acompañarnos. Y empecemos por el tema de recaudación. ¿Cuáles son las cifras que tiene usted en estos primeros días del gobierno del presidente Lasso? Milton, Verónica, todos quienes nos escuchan, buenos días. La recaudación, Milton, durante los 7 primeros meses del año 2021 ha alcanzado un crecimiento del 12%, es decir, superó los 8.090 millones de dólares. Si me refiero únicamente a la recaudación mensual de julio, pues incluso el crecimiento es aún mayor. ¿Qué quiero decir? Durante el mes de julio del año 2021, el SRI recaudó 1.100 millones de dólares. Eso equivale a un crecimiento, un incremento de aproximadamente 220 millones de dólares en comparación a julio del 2020, y eso refleja pues un crecimiento importante del 25%. Vemos cómo ya en los últimos meses el crecimiento ha ido tomando mayor empuje, se ha ido incrementando más la recaudación en comparación al 2020 e incluso en los 2 últimos meses, sin considerar valores atípicos, pues también existe ya un crecimiento respecto al año 2019, derivado por supuesto de esa reactivación económica y también de las acciones de control y de cobro que desarrolla la administración tributaria en cada una de las provincias del país. Ahora, la comparación con el año pasado sobre el incremento de recaudación, es básicamente por el tema del cierre del mundo, del cierre del país, como dicen en Estados Unidos, del lockdown, de la pandemia del COVID-19, donde la gente dejó de consumir y por eso evidentemente bajaron ingresos, bajaron recaudaciones, o tiene otras cosas más. No, Milton, no únicamente viene derivado, por supuesto, un componente importante es lo que usted menciona, pero recordemos que el confinamiento como tal y total que vivimos en el Ecuador fue las 2 últimas semanas de marzo, abril y mayo. Desde junio la economía comenzó a abrirse con las medidas de seguridad y demás, pero ya comenzó a abrirse. Si bien tiene un componente, porque vemos que las ventas en cada una de las actividades económicas se han ido incrementando, existe esa reactivación y demás, pues no es menos cierto también que las acciones de cobro, por ejemplo, de la administración tributaria, ha permitido que exista ese crecimiento. Y cuando me refiero a las acciones de cobro, pues hemos dado cifras al país de qué es lo que ha sucedido durante estos meses y vemos cómo en lo que va del año 2021 hemos recuperado alrededor de 473 millones de dólares por acciones de cobro, es decir, secuestrando vehículos, reteniendo fondos en cuentas y luego embargando esos valores. Cualquier medida cautelar que la ley no le ampara a la administración tributaria para ejercer esa acción de cobro a través de un juicio coactivo para que esas personas, para que esos contribuyentes sean personas naturales o jurídicas que teniendo la obligación ya en firme, pues no han cancelado y la administración ha iniciado y ha continuado en los casos que ha estado pues notificado en su debido momento el juicio coactivo. Todo eso ha permitido justamente que tengamos esos crecimientos importantes de la mano, por supuesto, de la reactivación económica también. Son las 7:56, estamos conversando con Marisol Andrade, la directora del Servicio de Rentas Internas. Marisol, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre esta reactivación económica que es lenta, pero avanza de alguna manera. ¿Cuáles son los sectores que han estado pagando más impuestos? ¿Se ha incrementado el pago de impuestos? ¿Y cuáles todavía les falta un poquito? Bueno, Verónica, si vemos la recaudación por actividad económica en los últimos 2 meses, vemos que absolutamente todas las actividades tienen un crecimiento a excepción de la construcción. La construcción todavía tiene una caída respecto a la recaudación enero-julio del 2020. En el resto de actividades económicas existe crecimientos en comercio, en manufactura, en actividades financieras entre el 8 y 10% respectivamente, y con ello pues lo que mencionaba hace un momento, la reactivación se va sintiendo y creo que ahora es el momento más necesario en donde la responsabilidad de cada uno es importante para que
Vemos por el lado de salud, la campaña, el plan de vacunación ha sido exitoso. Vemos cómo los hospitales también van reduciéndose. En algunas ciudades incluso no hay pacientes ya en UCI por COVID, en otros se va reduciendo. Creo que en este momento es tan necesario que todos arribemos el hombro, que nos cuidemos, que seamos responsables, que sigamos utilizando mascarilla y demás, para que esta reactivación que usted decía, lenta, pero se va incrementando en cada uno de los meses, pues llegue a tener los resultados tan esperados para todos los ecuatorianos. Hablemos de los sectores más complicados. La información que tengo dice que 1.680 nuevos procedimientos de ejecución coactiva. 1.680 nuevos procedimientos de ejecución coactiva. Usted dio la cifra de recuperación, 473 millones en acciones de cobro. ¿Cuánto están pendientes? ¿Cuáles son los sectores más difíciles de cumplir? Ya mencionó usted el tema del sector de la construcción que va ralentizado. Primero, ¿por qué ¿por qué pasa esto con el sector de la construcción? Y segundo, lo que le pregunto, los sectores más complicados. Milton, yo no quisiera referirme que tal o cual actividad o los contribuyentes de cual o tal sector no son, en general, son los que no cumplen o no pagan, porque no es así. La realidad data de que de cada una de las actividades existen aquellos contribuyentes que, teniendo la obligación de cancelar sus obligaciones, no la hacen. No es que existe una característica en particular de una u otra actividad. Ahora bien, dentro de la cartera total que maneja la administración tributaria existen aquellas deudas, aquella cartera firme sobre la cual sí puede ejercer el cobro, la administración tributaria, y sobre la cual está efectuado, iniciado, continuado los juicios coactivos. Ahora bien, está esa otra parte de la cartera que está publicada en nuestra página web y demás, de los más grandes, y en donde tenemos componentes importantes como cuáles, como deudas que son de 8, 10, 12 años atrás, sobre las cuales está iniciado el juicio coactivo, están notificadas las medidas cautelares, pero no tiene bienes, no tiene activos sobre dónde ejecutar la acción de cobro, ni el representante legal, ni la empresa. Tenemos en esas deudas altas que se han convertido de difícil recaudo, banca cerrada, casinos, empresas liquidadas o en liquidación. Es decir, hay componentes sobre los cuales, si bien la administración, el recaudador especial, tiene que continuar obligatoriamente las acciones, tiene que estar pendiente de que si hay fondos en una cuenta, retener y embargar, si es que hay por ahí algún bien que se pueda ejecutar alguna medida sobre aquello, lo tiene que hacer para que no prescriba la acción de cobro. No es menos cierto que no son líquidos esos valores que se podría recuperar. A pesar de aquello, a pesar de lo difícil que es, porque Milton, yo ayer conversaba en algún espacio y decía, solo imaginémonos lo que significa para los recaudadores especiales, para los funcionarios de cobro, investigar, identificar dónde están los bienes, identificar dónde están los vehículos de alta gama que hemos secuestrado en estos días, e ir y secuestrar esos vehículos. No son tareas fáciles, implica riesgos y demás, pero la administración está totalmente comprometida con aquello y además... Son decenas de vehículos en las diferentes provincias, Milton, y además lo importante de esto es que ahora se siente que pudimos ya reactivar la coactiva. Recordemos que en la ley de apoyo humanitario había un artículo en el cual no se podía ejecutar coactiva, hubo un pronunciamiento del procurador también respecto a aquello, y una vez ya finalizado ese periodo que establecía en la ley de apoyo humanitario, ya en la tercera y cuarta semana de julio reactivamos con fuerza la coactiva y por eso pues ahí también los resultados de crecimiento en estas últimas semanas. Hablemos de los planes que tiene el gobierno para ya inmediatos. Está en camino una reforma tributaria. Por todo lo que le he escuchado decir, por todo lo que está diciendo el presidente de la República, todo apuntaría a crear una estructura más fuerte del servicio de rentas internas, es decir, a fortalecer la institucionalidad del SRI para que pueda cobrar a los grandes deudores. El presidente en más de una ocasión ha hablado que él no puede permitir que en el país existan grandes empresas que ganen tanta plata y que paguen tan pocos impuestos. Todo va por ahí. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad del SRI? ¿Qué le falta al SRI para cobrarles a los grandes evasores tributarios? Hay varias alternativas sobre las cuales se está trabajando, Milton. Usted mencionaba y pues efectivamente el señor presidente ha sido enfático en decir la lucha contra la evasión. Cuando se refiere, por ejemplo, al tema de evasión, habla de
empresas, pero también de personas naturales que no están cumpliendo con sus obligaciones. Recuerdo las palabras en una entrevista la semana anterior del presidente cuando decía, es tan necesario el baño de verdad, cada ecuatoriano tiene que pagar lo que le corresponde, y frente a aquello, pues también en el ámbito de fortalecer los controles, la institucionalidad y demás, por un lado está lo que está implementada la Dirección Nacional, la Dirección de Grandes Contribuyentes, en donde de manera transversal un equipo especializado, fuerte, con conocimiento y herramientas y el intercambio de información y demás, pueda continuar y fortalecer los controles que se han realizado hasta el momento, puede incrementar el número de controles a los grandes contribuyentes. Esa Dirección de Grandes está implementada desde mayo. En el transcurso de estos meses, pues lo que se está haciendo es justamente fortalecerle, darle las herramientas, darle el equipo que necesita esa Dirección de Grandes para la lucha contra la evasión, con esa estrategia para los grandes, sin descuidar, por supuesto, en cada una de las zonas y las provincias, los medianos y los pequeños contribuyentes, que también pues hay tramas de evasión más simples, diferentes que la de los grandes, pero también existen. Y por otro lado, a través de la reforma tributaria, pues la forma de fortalecerle y poder cobrar de una manera más rápida, más eficiente a través de una reforma implica pues simplificarle el proceso de cobro. Actualmente, por ejemplo, Milton, yo como administración tributaria tengo que esperar a que se haga firme la deuda, y una vez que se haga firme la deuda, pues empiezo el proceso coactivo con la emisión del título, con el inicio del juicio coactivo, pero en ese plazo entre que se hizo firme y que emito el título de crédito, inicio el juicio coactivo, pues hay algunos temas que le van dando más espacio a aquellos contribuyentes que quieren usar la impugnación y demás para retrasar el cobro, y eso da a que las deudas se vaya incrementando su antigüedad, se vaya perdiendo los activos o los bienes, los fondos líquidos para poder recuperar todo aquello. Es uno de los ejemplos sobre el cual se debe fortalecer a través de una reforma el proceso de cobro, hacerle más simple, sin que ello implique, pues por supuesto, el debido proceso, el derecho a la defensa del contribuyente y demás. Marisol, hablando de estas posibles reformas que ya envía el Ejecutivo, también se ha hablado que se contempla derogar el impuesto del 2% para microempresarios, también reducir el ISD. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué nos puede comentar sobre las reformas que ya plantea el Ejecutivo? Bueno, Verónica, no le puedo dar detalles específicos porque no está cerrada aún la reforma, está todavía en análisis de algunos temas. El Servicio de Rentas Internas participa en lo que le corresponde, que es el cálculo de los impactos de cada uno de los escenarios. Las líneas generales, ¿cuáles son? Esta reforma tributaria tiene un gran componente de progresividad. Ustedes le han escuchado al presidente decir que el que más tiene que ser el que deba pagar más. Uh-huh. En ese componente de la progresividad, pues se tiene contemplado aquello. Hay varios escenarios que se han estado analizando. El tema del régimen de microempresas también está siendo analizado, diferentes escenarios, alternativas que puedan existir. También progresividad, ¿por qué no?, en este régimen. Y con ello, una vez que ya esté cerrado toda la discusión, el análisis de esta reforma tributaria, que como les digo, tiene un gran componente de progresividad, pues ya será el mismo presidente, el ministro de Economía, quienes anuncien, porque va a ser socializada antes de ser enviada a la Asamblea Nacional. Pero ese es el gran componente, el tema de la progresividad, de no nuevos impuestos, no incrementar tarifas ni nada que ello corresponda, sino progresividad, optimización del gasto tributario en algunos casos, que es lo que se está discutiendo al momento y que el Servicio de Rentas Internas está cumpliendo con su función, que es el cálculo de los impactos en positivo o negativo de cada uno de los escenarios. Marisol, hablando de los impactos y hablando de este impuesto de salida de divisas, que entiendo que es uno de los más importantes, el tercero más importante, que generaría un impacto fiscal entre 8.5 millones a 10.5 millones de dólares. ¿Se podría pensar en que este impuesto se podría reducir, eliminar? Bueno, empieza ahora con el tema de las aerolíneas, como hemos escuchado del señor presidente, bajo un tema de política de cielos abiertos y demás. Se ha analizado este escenario, irlo reduciendo gradualmente, empezar por este sector. Como usted bien menciona, pues el impacto es de entre 8.5 y 10 millones del sector específico de aerolíneas y demás. Anualmente el impuesto ha generado alrededor de 1.000 millones. De aquello, pues también recordemos que hay un tema de devolución, hay un tema de crédito tributario y demás. Entonces ya en neto es un valor menor, pero no deja de ser importante, y justamente por aquello al momento no es que la decisión es eliminarlo o
o reducir la tarifa a 1, a 2 de todos los sectores, justamente por lo que usted acaba de mencionar, el monto importante que significa en recaudación y que tiene que ser equilibrado con algún otro escenario, alguna otra decisión para que exista equilibrio en la recaudación total y por supuesto los recursos que se van al presupuesto general del Estado. 8:07 conversamos con la directora del SRI, Marisol Andrade. Directora, como usted lo mencionó, el presidente en entrevista con 4 Pelagatos dijo el Ecuador tiene que recibir un baño de verdad. Me parece que usted tiene que dar ese baño de verdad al país, porque estamos hablando del tema de quiénes son los que tienen y no pagan. Y esos nombres son los que, me imagino, el presidente Lasso está apuntando a decirle al país, usted tiene, pero usted no paga. Sí, Milton, efectivamente, frente a aquello, pues una de las primeras alternativas que existe para identificar cuánto ha pagado de impuesto a la renta o el impuesto a la renta causado de la directora general del SRI, de Milton Pérez, de Verónica, de todas las personas que nos están escuchando, en este momento todos lo podemos visualizar en la página web del SRI, lo podemos visualizar a través de la aplicación, pueden ingresar con mis nombres, apellidos, con la cédula si alguien tiene y puede verificar cuánto ha ido cancelando XY, actor de la economía, ciudadano en general, en cada uno de los años. Esa es una de las primeras herramientas que está a disposición de la ciudadanía, que el Código Tributario le manda a la administración publicar los impuestos pagados y no pagados por parte de los ciudadanos y con ello pues ir justamente haciendo ese análisis, Milton, porque usted y quienes nos escuchan hemos oído a diario decir frente a cuál una u otra decisión, pues con mis impuestos, con lo que yo pago de mis impuestos, están haciendo XY. Y muchas de esas veces, varios de esos ciudadanos que dicen aquello, veamos ahorita en la página web y vamos a encontrarnos con 0 de impuesto a la renta. Entonces, ese baño de verdad, todas esas palabras que a veces mencionamos, pues deben venir atrás con acciones y justamente creo que uno de los mejores ejemplos es lo que está publicado en la página, revisar cuánto hemos pagado, por supuesto relacionado al ingreso. Y si ahorita verifican cuánto ha pagado de impuesto a la renta la directora general del SRI en relación de dependencia, que es mi único ingreso, seguramente nos vamos a encontrar con sorpresas cuando lo comparamos el impuesto pagado por la directora versus de algunas otras personas naturales, jurídicas, con ingresos 10, 20, 50 veces más altos que de la directora y que han pagado 0 o un valor mínimo respecto a su impuesto a la renta. Ahora, ¿cuánto más o menos para que la gente dimensione todo lo que usted y el presidente Lasso están diciendo, el tema de la evasión de quienes deberían pagar, cuánta plata significaría para el Estado ecuatoriano si es que esta gente pagase? Milton, si bien no hay un estudio de evasión que se haya realizado en el país o que sea actual y demás, no es menos cierto que esos montos, a pesar de que no haya un estudio que identifique la evasión en renta, en IVA, por poner el ejemplo en este momento, eso no implica que la administración no tenga identificado los sectores y en dónde existen más riesgos. Uno de los primeros ejemplos es la presión fiscal, la relación del impuesto versus los ingresos que paga cada uno de los contribuyentes y vemos que, por ejemplo, en actividad comercio, por ponerles un ejemplo, el contribuyente X tiene una presión fiscal del 2%, pero el contribuyente Y tiene del 0.02%. Ahí ya existen riesgos importantes, porque vemos que dentro de una misma actividad está existiendo una diferencia considerable respecto a su presión fiscal y frente a ello se viene actuando con cada una de las estrategias y más aún ahora con la dirección de grandes contribuyentes. Repito, no porque no exista un estudio que identifique montos de evasión aquí en el Ecuador que se ha realizado en territorio nacional, pues implica que no se tengan estrategias diferenciadas y se tenga identificado dónde están los riesgos tributarios sobre los cuales atacar. Y ahí están los ejemplos de los montos que se ha generado a través de control. Recuerden el año 2020, aun cuando fue un año de pandemia, la administración no paró un solo segundo su atención ni su gestión como tal, y fueron alrededor de 900 millones que fueron gestionados por procesos de control, es decir, en esas actas de determinación, en esas liquidaciones de pago que luego del proceso correspondiente que el contribuyente tuvo para justificar las diferencias detectadas por el SRI, no lo hizo parcialmente, pues la administración emitió los respectivos documentos y con ello pues fue notificado el contribuyente. Marisol, ¿qué perspectiva se tiene para mejorar la recaudación mes a mes? Usted mencionaba, bueno, se han aplicado ya algunas coactivas. ¿Qué otras acciones se puede hacer para mejorar esto?
Hay varias alternativas, Verónica, sobre las cuales incrementar la recaudación. No hay una varita mágica que le diga el siguiente mes con esto voy a incrementar 100, 200, 300 millones. No es así. ¿Por qué? Incluso por el debido proceso, porque toda nuestra actuación es reglada, es normada. En cada una de las diferencias que se detectan en los riesgos confirmados, en los riesgos tributarios de los contribuyentes confirmados, pues se inicia un proceso sobre el cual el contribuyente tiene el tiempo y el espacio para presentar muy buena práctica internacional para tener enfocado nuestro control, nuestras estrategias en esa dirección de a los grandes contribuyentes que reportan alrededor del 50% de la recaudación y todos los demás procesos, las direcciones zonales y provinciales, dedicarnos a qué, a los otros contribuyentes, quizás a aquellos medianos contribuyentes que con el control correspondiente en un par de meses, después de un ejercicio fiscal, ya no serán medianos, sino serán grandes por la realidad y por lo detectado a través de los controles. A eso se suma pues el tema de la coactiva, el intercambio de información, los riesgos identificados en cada uno de los procesos. Estamos también con una asistencia técnica a través del CIAT y de la Administración Tributaria Chilena para fortalecer la detección de los riesgos. Tenemos enfocado también ahí los recursos y las estrategias necesarias para que una vez finalizada esta asistencia técnica, pues el modelo de riesgo que tenemos de la Administración Tributaria sea perfeccionado con las mejores prácticas. Repito, estamos con la Administración chilena trabajando de la mano a través de esta asistencia del CIAT y con ello, pues cada vez sean mejores herramientas con las que contemos, estemos a la vanguardia siempre de la tecnología y la identificación de las diferentes tramas que se van presentando en el país y en el resto del mundo. Cuando hablamos de intercambio de información, no solamente es que al Ecuador le interesa intercambiar o le interesa la información. Por el lado de Foro, son más de 130 países. Por el lado del acuerdo firmado con Estados Unidos, pues las dos partes, tanto Estados Unidos como Ecuador, vieron conveniente, necesario este intercambio de ambas partes y con ello pues luchar contra estas tramas que se van convirtiendo cada vez más en más fuertes, nuevos mecanismos de evasión sobre los cuales las administraciones tributarias pues deben trabajar con fuerza. Bien, tenemos que terminar, señora directora, le agradezco mucho. ¿Cuándo van a presentar la reforma tributaria? ¿Septiembre? ¿Octubre? Está establecido que efectivamente en las próximas semanas pues se pueda ya cerrar aquello y socializar con la ciudadanía y entre las fechas que esté establecido pues puedan ser los escenarios para la presentación. Ya oficialmente tanto el presidente como el ministro de Economía informarán al país la fecha de la presentación previa a la socialización, por supuesto. Muchas gracias. Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Gracias y buen día. Igualmente, un buen día para todos. Gracias, Marisol. Amigos, 8:15, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para conversar con Freddy Monge, gerente general del BIES.